Joe Biden, hablando de esa fuerza laboral, de ese trabajo, de lo que se está haciendo allí, si me permiten, decía, está José María Oquín al otro lado, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de la Vide. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé por dónde empezar. Tenemos tantos frentes, tantos focos abiertos. Primero, si le parece, por irnos con esta pizca de actualidad, desaceleración en Estados Unidos, cierta desaceleración también en China. ¿Están empezando a estar condenados a entenderse a pesar del proteccionismo que esperaban promulgar? Bueno, yo creo que el proteccionismo no se va a parar, ¿no? O sea, que el mundo este en bloques se está estructurando. Lo que pasa es que estamos ahora en un vamos a llevarnos bien, ¿no? Es como si tanto la economía china como la norteamericana necesitaran un poco de tiempo, ¿no? Para recuperarse de este proceso de inflación que ha originado unos tipos de intereses altos con un cierto parón en las economías, aunque ha sido bastante leve. Y por el otro lado, algo que viene desde la guerra de Ucrania y Rusia, es un realineamiento de países, ¿no? Con unas visiones ya no tan integradoras, no tan de globalización total como teníamos antes, ¿no? Y entonces se están un poco marcando las nuevas líneas de cuáles van a ser las áreas comerciales y hasta dónde van a ser influyentes los flujos comerciales entre unos países o unos continentes y otros, ¿no? Yo creo que es un tanteo, ¿no? No creo que tomen decisiones drásticas ni que sean permanentes, pero por lo menos han abierto el camino, ¿no? Un camino que creo que hacía falta porque le quita mucha tensión a la geopolítica global, ¿no? Iba a decir, aquí hay como tres grandes focos abiertos y los tres van a hablar, ¿no? Por un lado, Estados Unidos le está pidiendo a China no entres en el tema de Irán, no le apoyes, deja que esto termine y continúe como está, de manera que se establezca una suerte de ruta de la seda alternativa a través de Israel, Arabia Saudita, Egipto, esa ruta que quiere Estados Unidos y que, bueno, en cierto modo le dice a China, esto no te molesta. Terminemos con el asunto en Ucrania, habla con Rusia, vamos a ver cómo se zanja este otro asunto. Y luego está lo de Taiwán, que parece que lo vayan a dejar como en stand-by, aunque eso parece difícil que China lo deje pasar a lo largo del próximo año, donde Taiwán tiene elecciones. Y digo Taiwán, y me centro especialmente aquí, José María, más del 80% de los semiconductores del mundo se ensamblaban allí. Digo ensamblaban porque ahora habrá que reevaluar lo que se ha mudado y lo que no. Si hay un problema en Taiwán, podemos tener una crisis económica de AUPA. Yo creo que desde la crisis de suministros que vino en los años posteriores a la pandemia, el mundo se está relocalizando un poco, ¿no? O sea, no queremos no ser tan dependientes, tenemos demasiada dependencia de suministros, ¿no? Eso fue el inicio de la inflación, ¿no? Después se ha visto agudizado por otros factores, ¿no? Entonces eso lo tenemos en la cabeza. Lo que pasa es que cambiar eso no es una cosa rápida, ¿no? Yo no creo que vayamos a tener grandes conflictos y si algo tienen los chinos es que toman las decisiones muy lentamente, a muy largo plazo, ¿no? No creo que se precipiten con el tema de Taiwán, ¿no? Y en cierta medida también un poco la reunión de hoy hace que Estados Unidos tampoco tome un partido en ese tema demasiado drástico, ¿no? Entonces yo no creo, el tema de Ucrania no se cierra, sigue ahí abierto y China puede ver que con Taiwán puede tener algo parecido, ¿no? No creo que lleguemos a un conflicto, digamos, latente, permanente y que China dé un paso hacia adelante porque no ha sido nunca su estilo, ¿no? Al menos en los últimos 50 años, no lo ha hecho. Entonces, con esa especie de calma en la que nos pronostica, me queda una duda importante. ¿Hasta qué punto la desaceleración, que ya sí que parece que estamos viendo, en particular porque en Europa es evidente, ¿no? En Europa no hay que explicar nada, con una Alemania en contracción, con problemas graves en Francia o Italia, con España sobreviviendo, ojo, de forma engañosa, porque estamos sobreviviendo gracias, en particular, a un sector servicios que se alimenta de un turismo interno y europeo que no está yendo a otros sitios, y que eso habrá que verlo también, cómo se alimenta y cómo se mueve, y con una masa salarial bastante baja, a pesar de las subidas y de lo que se quiera hablar. Entonces, en Europa es evidente, en China llegó el asunto inmobiliario y lo ha barrido todo también. Y ahora en Estados Unidos vemos caer por fin las ventas minoristas, vemos unas peticiones de subsidio por desempleo donde decía yo, cuidado, porque empieza a haber un número muy alto de que esas peticiones son gente que está estructuralmente parada. Y eso suele ser un muy mal inicio, históricamente hablando en Estados Unidos, suele dar lugar a que después se produzca una suerte de empujón y vaya mucha más gente al desempleo. En esa línea, la Reserva Federal pronunciándose sobre el sistema bancario y hablando de que no hay problema de liquidez y no va a repetirse lo que ocurrió con Silicon Valley Bank. Y Luis de Guindos, Banco Central Europeo, hablando de que los bancos, bueno, tienen algunas cosas fuera de balance preocupantes. ¿Nos tenemos que preocupar por la desaceleración
¿O nos tenemos que preocupar porque pasa algo con los bancos? Cuando uno los empieza a nombrar mucho, entra también como pánico. Yo no había pedido ninguna excusa y de repente está ahí el problema. Lo que pasa es que estamos poniendo todos los elementos encima de la mesa, ¿no? Y no estamos analizando lo que son causas y lo que son efectos, ¿no? Es decir, hemos hecho una política monetaria restrictiva para acabar con la inflación. Y la política monetaria restrictiva tarda en actuar un año, año y medio. Y es lo que nos está pasando ahora. Es decir, lo que hemos hecho antes para acabar con la inflación, los efectos no son inmediatos. Yo no subo el tipo de interés y acto seguido el consumo de bienes duraderos esa tarde caen y los empresarios dejan de invertir, de hacer las inversiones en equipos o tecnología. Eso tarda. Son decisiones que se han tomado, que normalmente permanecen y ahora las nuevas decisiones que se van a tomar son las que están afectadas por los tipos de interés. La gente tiene sus hipotecas tipo de interés variable, pero no le vencen esa tarde. Cuando le vencen, entonces ya verá los problemas que tiene por pérdida de capacidad adquisitiva, por la inflación y por el otro lado porque se quedan sin renta disponible, ¿no? Entonces, por un lado, la política monetaria ya está haciendo su efecto. Su efecto era que al subir los tipos de interés paraba la economía y que al pararse la economía la inflación se moderaba. Y la inflación se está moderando. Se está parando también la economía. Es que eso es lo que se perseguía. Y si se para la economía tiene que aparecer algo de paro. O sea, eso es evidente. Que los parados sean más estructurales o no, es decir, que sean permanentes, eso tiene otra explicación, y es que se está produciendo un cambio tecnológico importante y muchos empleos que antes la gente podía realizar, ahora o cambian o no van a poder realizar ese empleo, porque son sectores que se han quedado absolutamente obsoletos, ¿no? Y la pandemia ha dejado obsoletos a muchos sectores. Y la inteligencia artificial y toda la evolución que hemos tenido del espacio digital también. Entonces, que surja una masa de personas que les cuesta trabajo encontrar trabajo es algo normal en una revolución tecnológica tan fuerte como tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor dato que quizás ponemos encima de la mesa, y lo habéis comentado antes en el programa, es que parece que Irán no quiere tomar protagonismo ninguno en la guerra de Gaza con Israel, ¿no? Y eso va a hacer que un peligro que teníamos de que esta sensación de optimismo, de cierto optimismo, de que las economías se han parado, pero no tanto como muchos presagiaban, la inflación se ha moderado, se está moderando y yo creo que ya a final de 2024 podremos volver a unas sendas normales de inflación, ¿no? Mientras tanto, hay algunos asuntos que tenemos que resolver. Los tipos de interés, cuando los bancos centrales, los gobernadores dicen que van a hacer esto, que van a mantener los tipos, no sé cuánto, lo que están haciendo es lo que se llama la política de señales. Ellos dicen cosas para que nosotros nos comportemos como si esas cosas las hubieran hecho. Entonces, de esa manera frenamos nuestro consumo, paramos la economía, pero ellos al final no han hecho nada, porque no lo quieren hacer. Entonces, esta política de señales en la que estamos ahora mismo, tenemos que analizarla con tranquilidad, ¿no? Yo creo que los tipos de interés es muy previsible si no van a subir los precios del petróleo y no se nos va la inflación, y por eso digo que el anuncio de que Irán no piensa involucrarse en la guerra es una buena noticia. Eso nos va a dar una cierta tranquilidad. Y en esa tranquilidad de precios energéticos no tenemos ningún otro elemento de que haga subir los precios de los bienes y que el IPC suba. Es verdad que en España los márgenes empresariales están subiendo casi el doble que los salarios. Y eso sí es un efecto que puede originar una inflación de oferta, una inflación de costes, ¿no? El gobierno se pensaba que al principio del año 24 iba otra vez a subir los impuestos especiales y los impuestos como indirectos como el IVA a los alimentos, pero ha dicho que no, que los va a prorrogar, con lo cual también vamos a tener un inicio de año, por lo menos 6 meses, que no vamos a tener ahí un efecto impuesto que genere más costes en la producción, ¿no? Y el Banco Central, por otro lado, ¿qué está diciendo? Tengo muchísimos bonos de todos los países. He pasado de un billón de España, no un trillón, digamos, sí, a 9 billones españoles, y yo eso lo tengo que ir soltando, pero si eso lo va soltando, significa un desplome de los bonos, una retirada masiva de dinero y un problema de crédito. Y por eso le está diciendo a los bancos, guarden en las reservas, porque yo voy a ir poco a poco vendiendo esos bonos que tengo en balance y que los quiero ir reduciendo porque son excesivos, pero a la vez no quiero originar un problema de crédito, ¿no? Entonces es una combinación complicada la que van haciendo y lo estamos intentando gestionar lo mejor que podemos, ¿no? Están como los funambulistas con los platillos. Vamos a ver si no se nos cae uno. Porque a menudo cuando llegamos a este punto,
A menudo cuando llegamos a este punto, José María, se nos cae un plato. Yo no sé decir cuál, le acabamos llamando cisne negro, pero a menudo se nos cae un plato y nos vemos en otro buen susto. Vamos a ver si no pasa. Le tengo que despedir ya, sé que también ha estado detrás esperando, discúlpeme, pero con esas intervenciones de Borrell y Joe Biden estamos yendo largos en el programa. Le agradezco, José María Oquín, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide, sus palabras, que esté con nosotros y este ratito en el que siempre aprendemos. Un abrazo fuerte. Buenas noches a todos, gracias. Vamos a frenar aquí nosotros 2 minutos y regresamos enseguida, bueno, con